Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. Soy el maestro Eduardo Mendoza Camacho y junto con la profesora Pamela Corona Limón les acompañaremos a lo largo de esta sesión de matemáticas correspondientes a segundo grado de secundaria. Gracias, maestro Eduardo. Para mí es un gusto estar con ustedes y poderles ayudar en estas sesiones de aprendizaje a distancia. En esta sesión estudiaremos los efectos de las operaciones, así como los números positivos y negativos a través de diversos planteamientos, en los que se aplicará la jerarquía de operaciones. Con ello, mejoraremos nuestro sentido numérico. Es importante que tomen notas, ya que estas son una guía a la que pueden recurrir cada vez que tengan dudas. Comencemos, profesora Pamela. Gracias, maestro Eduardo. Analicemos el siguiente planteamiento, en el cual Joshua y Ruthie comparten argumentos sobre la veracidad del resultado de la siguiente oración numérica. ¿Cuál es el resultado correcto de 2 más 3 por 5? Joshua usó una calculadora sencilla y el resultado que obtuvo fue 25. Ruthie utilizó una calculadora científica y el resultado que obtuvo fue 17. ¿Quién obtuvo el resultado correcto? Les invitamos a que realicen la operación y registren el resultado obtenido, así como los argumentos sobre la veracidad de este. Al resolver la oración numérica, identificamos que los efectos de las operaciones arrojan resultados diferentes. La oración numérica está conformada por una adición y una multiplicación con números naturales. Ante dos resultados diferentes, surge la necesidad de verificar cuál de los dos es el correcto. De ahí la importancia de considerar el orden de realización de estas operaciones matemáticas. ¿Por qué las calculadoras arrojaron diferentes resultados si el orden en que se oprimieron las teclas fue el mismo? El argumento es que la calculadora sencilla realiza las operaciones en el orden que ingresamos los datos. En este caso, primero se resuelve la adición y luego la multiplicación. Y la calculadora científica aplica la jerarquía de operaciones. Cuando se resuelven operaciones, es fundamental poner atención en el orden en que deben resolverse, es decir, en la jerarquía operativa. Si se tienen sumas o restas combinadas con multiplicaciones y divisiones, primero se resuelven las multiplicaciones o divisiones y después las sumas o las restas. Si se tienen signos de agrupación, tienen prioridad las operaciones que se encuentran dentro de ellos. En el caso que utilizamos, no teníamos signos de agrupación. Es así que, en la oración numérica 2 más 3 por 5, el resultado correcto es el que obtuvo Ruthie, ya que, por orden de prioridad, se obtiene primero el producto y luego la suma. Y como 3 por 5 es igual a 15, por lo tanto, 2 más 3 por 5 es igual a 2 más 15, que es igual a 17. Ahora, analicemos la siguiente familia de oraciones numéricas. Una de ellas se ha resuelto, aplicando la jerarquía de operaciones. Pongan atención en las oraciones, analícenlas y tomen nota. Observemos que la familia de oraciones numéricas se conforma de 7 oraciones. Todas las oraciones numéricas están conformadas por una adición y una multiplicación. La primera de ellas fue resuelta, siguiendo el orden de la jerarquía de las operaciones. Por lo tanto, el resultado correcto es 2 más 3 negativo por 5 es igual a 13 negativo. Ahora, identifiquemos qué tipos de números hay en la familia de oraciones numéricas. ¿Cómo podemos aprovechar las relaciones entre los tipos de números y los efectos en las operaciones para obtener los resultados correctos? ¿Cómo puede ayudarnos la oración resuelta para obtener correctamente los demás resultados de las oraciones numéricas? Maestro Eduardo, me gusta mucho esta manera de analizar las oraciones numéricas. Yo identifiqué que en ellas hay números positivos, pero también negativos. 3 negativos, 1.5 negativo, por ejemplo. Es decir, todas las oraciones numéricas están conformadas por una adición y una multiplicación con números positivos y negativos. Además, comparé la oración numérica resuelta con la que solucionaron Joshua y Ruthie e identifiqué diferencias en los efectos de las operaciones. Mientras que en la oración numérica 2 más 3 por 5 igual a 17,
tenemos que en la oración numérica 2 más 3 negativo por 5 es igual a 13 negativo. Los resultados son diferentes. Los efectos de las operaciones dependen de los números con los que se opera. Es decir, en la oración numérica 2 más 3 por 5 igual a 17, los números son positivos y el efecto de las operaciones nos lleva a un resultado que es también un número positivo, que es 17. Y dado que la oración numérica se resolvió conforme a la jerarquía de las operaciones, 17 es el resultado correcto. Así es. Mientras que en la oración numérica 2 más 3 negativo por 5 igual a 13 negativo, el número 3 negativo, que además es uno de los factores de la multiplicación 3 negativo por 5, es determinante para obtener el resultado correcto. Pues al multiplicar un número negativo por otro número que es positivo, el resultado es un número negativo. 3 negativo por 5 igual a 15 negativo. La expresión numérica 2 más 15 negativo se puede resolver de la siguiente forma. Sabemos que 15 negativo es igual a 2 negativo más 13 negativo. De esta forma, 2 positivo más 2 negativo se anulan porque la suma de simétricos es igual a 0. Queda 0 más 13 negativo, que es igual a 13 negativo. Por lo tanto, 2 más 3 negativo por 5 es igual a 13 negativo. Profesora Pamela, resolvamos las oraciones numéricas que planteamos anteriormente. Les recomendamos a las y los estudiantes que registren sus dudas y sus argumentos sobre su trabajo. A lo largo de la sesión, es posible que las dudas puedan ser aclaradas y los argumentos fortalecidos o corroborados. Maestro, considero que la oración numérica resuelta puede ser de gran ayuda para resolver las expresiones numéricas que hacen falta. Resolvamos cada caso. Bien, ¿qué identifican al comparar las expresiones numéricas? Que los factores de la multiplicación en ambas expresiones son los mismos, pero el sumando es diferente. El 3 es mayor que el número 2. La diferencia entre ellos es 1. Bien. ¿Cómo afecta el sumando 3, que es sucesor de 2, al resultado de la operación? ¿Qué opinan? ¿Piensan que el resultado también tendrá una diferencia de 1? Escriban sus argumentos. Veamos qué sucede. La oración numérica es útil, pues sabemos que 3 negativo por 5 es igual a 15 negativo. Ahora consideremos 3 más 15 negativo. Sabemos que 15 negativo es igual a 3 negativo más 12 negativo. De esta forma, 3 positivo más 3 negativo se anulan porque la suma de simétricos es igual a 0. Queda 0 más 12 negativo, que es igual a 12 negativo. Por lo tanto, 3 más 3 negativo por 5 es igual a 12 negativo. Efectivamente, al comparar los resultados de las oraciones numéricas 12 negativo y 13 negativo, hay una diferencia de 1 entre ellas. Sabemos que 12 negativo es mayor que 13 negativo. En este caso, al sumar 1 a 1 de los sumandos, al resultado se le puede sumar 1. Este es uno de los efectos de las operaciones y los números. ¿Y lo anterior sucede en todos los casos? ¿Qué piensan? Analicemos más casos. Para ello, el maestro Eduardo y yo, previamente, elaboramos una tabla en una hoja de cálculo. Les invito a que usen la hoja electrónica de cálculo para verificar lo que a continuación les describiremos. En caso de no contar con ella, elaboren una tabla con papel y lápiz. Emplearemos 3 columnas para resolver la expresión. 2 más 15 negativo igual a 13 negativo. En la celda A1 se registra el valor numérico del sumando de la oración numérica resuelta, que es 2. En la celda B1 se registra el valor numérico del segundo sumando, que es 15 negativo. En la celda C1 se escribe el signo de igual, luego A1, el signo más y B1, todo sin espacios. Introducimos la fórmula con la letra Enter o Intro.
Con esta fórmula se indica que en la fila C1 se registrará el resultado de la suma y, como observan, se registró el número 13 negativo. Al usar la función arrastre, podemos extender los números de la columna A, en este caso hasta 18, pero la serie puede extenderse hasta cualquier otro número. Nosotros la acotaremos a 18 casos particulares. La condición es escribir siempre el sucesor del número de la fila anterior sumando 1. En la columna B escribimos para cada caso el valor numérico del segundo sumando, 15 negativo. En la celda C1 usaremos la función arrastre hasta la celda C18 y con ello tenemos el resultado de cada una de las sumas. Analicemos los resultados obtenidos. ¿Qué identifican? Retomemos la pregunta planteada, basada en el caso de las oraciones numéricas 2 más 3 negativo por 5 igual a 13 negativo, 3 más 3 negativo por 5 igual a 12 negativo. Al resolver la multiplicación por jerarquía de las operaciones, 12 más 15 negativo es igual a 13 negativo, 3 más 15 negativo es igual a 12 negativo. Podemos notar que al sumar 1 a uno de los sumandos, al resultado también se le puede sumar 1. ¿Esto sucede en todos los casos? Al resolver con ayuda de la hoja electrónica de cálculo una familia de 18 oraciones numéricas, reconocemos que eso sucede al menos para los 18 casos. Pues podemos ver que al sumar 1 a uno de los sumandos, al resultado también se le puede sumar 1. Con lo anterior hemos realizado una generalización que es verdadera en los casos donde el primer sumando es un número entero positivo y el segundo es el mismo sumando y además es un número negativo. Ahora, profesora Pamela, continuemos con la resolución de la familia de oraciones numéricas. Ahora, comparemos la oración numérica resuelta y la oración 2 más 2 negativo por 5. ¿Qué identificamos al comparar los números y las operaciones? Al comparar los números de ambas oraciones numéricas, identificamos que el primer factor del producto es distinto. 3 negativo por 5, 2 negativo por 5. Identificamos que en la expresión 1 el factor es 3 negativo y en la expresión 2 el factor es 2 negativo. Reflexionemos. ¿Cómo afecta esto en el resultado de la operación? Consideremos que 2 negativo es mayor que 3 negativo. Esto se puede interpretar como, al sumar 1 a 3 negativo, el resultado es 2 negativo. Bien, analicemos qué sucede con el producto en la expresión 2 más 2 negativo por 5. Resolvemos la multiplicación 2 negativo por 5, que es igual a 10 negativo. Obtenemos la expresión 2 más 10 negativo. Sabemos que 10 negativo es igual a 2 negativo más 8 negativo. De esta forma, 2 positivo más 2 negativo se anulan porque la suma de simétricos es igual a 0. Queda 0 más 8 negativo, que es igual a 8 negativo. Por lo tanto, 2 más 3 negativo por 5 es igual a 13 negativo y 2 más 2 negativo por 5 es igual a 8 negativo. Al comparar los resultados de las oraciones numéricas 13 negativo y 8 negativo, identificamos que hay una diferencia de 5 entre ellos. Es decir, si se suma 5 al resultado de la oración 1, obtenemos el resultado de la oración 2. 13 negativo más 5 igual a 8 negativo. En este caso, el efecto de las operaciones al sumar 1 al factor del producto original, que es 3 negativo, ocasiona que al resultado 13 negativo se le sumen 5, ya que el primer factor indica las veces que en este caso particular se suma 5. Esto si usamos el significado de la multiplicación como sumar x veces un mismo número. Reflexionemos sobre lo analizado. ¿Sucede en todos los casos? ¿Qué piensan? Analicemos más casos. Para ello, usaremos otra vez una tabla en una hoja de cálculo. Emplearemos 3 columnas en una hoja electrónica de cálculo
para representar 2 más 3 negativo por 5 igual a 13 negativo. En la celda A1 se registra el valor numérico del sumando de la oración numérica resuelta, que es 2. Esto para todos los casos. En la celda B1 se registra el valor numérico del primer factor, que es 3 negativo. Y en la celda B2 se escribe el resultado de sumar 1 al factor 3 negativo, es decir, 2 negativo, ya que 3 negativo más 1 es igual a 2 negativo, y así sucesivamente. La columna también se puede autocompletar con la función arrastre, ya que esta función suma 1 al número anterior de manera automática. En la celda C1 se escribe el signo de igual, se abren paréntesis, luego se escribe B1, el signo asterisco que representa el signo de la multiplicación en una hoja de cálculo, y el número 5. Se cierran paréntesis, luego el signo más y A1, todo sin espacio, y presionamos Enter. Con esta fórmula estamos indicando que en la fila C1 se registrará el resultado de la oración numérica siguiendo la jerarquía de las operaciones. Como se observa, se registró 13 negativo. Al usar la función arrastre, podemos extender los números de la columna C, en este caso hasta 18, aunque puede extenderse hasta cualquier otro número, y con ello tenemos el resultado de cada una de las oraciones numéricas. Al resolver, con ayuda de la hoja electrónica de cálculo, una familia de 18 oraciones numéricas, reconocemos que el efecto de las operaciones al sumar 1 al factor del producto original permite que el resultado se le sume 5, ya que el primer factor indica las veces que en este caso particular se suma 5. Esto, como mencionamos, al usar el significado de la multiplicación como sumar X veces un mismo número. Con lo anterior, hemos realizado otra generalización que es verdadera, en los casos en los que el primer factor del producto es un número entero negativo o positivo, y el segundo es el mismo factor, además de ser un número positivo. Ahora, profesora Pamela, continuemos con la resolución de la familia de oraciones numéricas. Comparemos las oraciones numéricas. Identifiquemos cómo la oración resuelta puede ser de utilidad para resolver las otras oraciones. Al observar los números de la segunda oración, identificamos que estos son el resultado de multiplicarlos por 10. 2 por 10 igual a 20. 3 negativo por 10 igual a 30 negativo. 5 por 10 igual a 50. Pero, ¿qué sucede con el resultado? Si se multiplica por 10 a 13 negativo, ¿se obtiene el resultado correcto? Escriban sus argumentos. Analicemos la oración. 20 más 30 negativo por 50. Resolvamos primero la multiplicación conforme a la jerarquía de las operaciones. 30 negativo por 50 igual a 1500 negativo. Y la expresión queda 20 más 1500 negativo igual a 1480 negativo, porque 20 positivo se anulan con 20 negativo contenido en 1500 negativo, quedando 1480 negativo. Aquí, nuestro sentido numérico nos ayuda a reflexionar si el resultado obtenido es razonable o no, en relación al planteamiento de la profesora Pamela. ¿Qué sucede con el resultado? Si se multiplica por 10 a 13 negativo, ¿se obtiene el resultado correcto? Sabemos que 10 por 13 negativo es igual a 130 negativo. Y si comparamos el producto 130 negativo con los factores 30 negativo y 50, podemos reconocer que, en este caso, el efecto de multiplicar por 10 no es de ayuda para obtener el resultado correcto. Esto tiene que ver con el significado de la multiplicación. El producto de multiplicar 30 negativo veces 50 y sumarle 20 no puede ser 130 negativo. En este caso, multiplicar por 10 los factores no tiene el mismo efecto en el resultado de la oración numérica. Así es, maestro Eduardo.
Analicemos el siguiente par de oraciones numéricas. ¿Qué identifican? Al observarlas, identificamos que en ambas expresiones se realizan las mismas operaciones y con los mismos números solo cambia el orden. Si bien es cierto que en la primera expresión se inicia con una suma, el no aplicar adecuadamente la jerarquía de las operaciones nos puede llevar a un resultado erróneo. El orden en la segunda oración es conforme a la jerarquía. Al ser oraciones numéricas semejantes, su resultado es el mismo. Así es, profesora Pamela. Sabemos que la propiedad conmutativa es una propiedad que tienen algunas operaciones, según la cual el resultado de operar dos elementos no depende del orden en el que se presentan. Esto se cumple en la adición y la multiplicación. El orden de los sumandos no altera la suma o el orden de los factores no altera el producto. Ahora, analicemos la siguiente pareja de oraciones numéricas. ¿Qué observan? Al comparar los números 2 y 2 más 2, 3 negativo y 6 negativo, podemos relacionarlos con la duplicación de sus valores. 4 es el doble de 2. 6 negativo es el doble de 3 negativo. Se mantiene constante el factor 5 en la segunda oración. Por lo tanto, ¿el resultado de la segunda oración puede ser 26 negativo? Resolvamos la oración. 2 más 6 negativo por 5. 2 más 2 más 30 negativo. 4 más 30 negativo. La expresión numérica 4 más 30 negativo se puede resolver de la siguiente forma. Sabemos que 30 negativo es igual a 4 negativo más 26 negativo. De esta forma, 4 positivo más 4 negativo se anulan porque la suma de simétricos es igual a 0. Queda 0 más 26 negativo, que es igual a 26 negativo. Por lo tanto, 4 más 30 negativo es igual a 26 negativo. 26 negativo es el doble de 13 negativo. Maestro Eduardo, si en una oración numérica como 2 más 3 negativo por 5 igual a 13 negativo, se duplica el valor de uno de los sumandos, en este caso del sumando, así como el valor de uno de los factores, en este caso particular 3 negativo, y el otro se mantiene constante, si el resultado que se obtiene también duplica su valor. Con gusto. Les invito a que usen la hoja de cálculo para verificar lo que a continuación les describiremos. Emplearemos 3 columnas en una hoja de cálculo para 2 más 3 negativo por 5 igual a 13 negativo. En la celda A1 registramos el valor numérico del sumando de la oración numérica resuelta, que es 2. En la celda A2 escribimos igual a 1 por 2 y damos Enter. Como observamos, se registra el 4, que es el doble de 2. Asimismo, empleamos la función arrastre, señalando desde la celda A2 hasta la A18. Como se observa, se han registrado los valores numéricos que cumplen con la condición de ser un número positivo, cuyo valor es el doble del número anterior, que también es un número positivo. En la celda B1 se registra el valor numérico del primer factor, que es 3 negativo, y en la celda B2 se escribe igual B1 por 2 y damos Enter. Como se observa, se registra el número 6 negativo, que es el doble del número 3 negativo. Asimismo, se usa la función arrastre, señalando desde la celda B2 hasta la B18. Como se observa, se han registrado los valores numéricos que cumplen con la condición de ser un número cuyo valor es el doble del número anterior. En la celda C1 abrimos paréntesis, escribimos el signo de igual, luego B1, el signo asterisco y el número 5. Cerramos paréntesis, luego el signo más y A1, todo sin espacio y damos Enter. Con esta fórmula estamos indicando que en la fila C1 se registrará el resultado de la oración numérica, siguiendo la jerarquía de las operaciones.
Como observan, se registró 13 negativo. Asimismo, empleamos la función arrastre, señalando desde la celda C2 hasta la C18. Como se observa, se han registrado los valores numéricos que cumplen con la condición de ser un número cuyo valor es el doble del número anterior. En este caso, es el resultado de la oración numérica correspondiente. Maestro Eduardo, hemos verificado en estos casos que cuando en una oración numérica como 2 más 3 negativo por 5 es igual a 13 negativo, se duplica el valor de uno de los sumandos, en este caso del sumando 2, así como el valor de uno de los factores, en este caso particular 3 negativo. Así es, profesora Pamela. Les invito a que analicemos el último par de oraciones numéricas. Al comparar los números 2 y 1, 3 negativo y 1.5 negativo, identificamos que 1 es la mitad de 2, 1.5 negativo es la mitad de 3 negativo. Si se mantiene constante el factor 5 en la segunda oración, el resultado de la segunda oración será la mitad de 13 negativo. Al resolver la oración 1 más 1.5 negativo por 5, tenemos que 1.5 negativo por 5 es igual a 7.5 negativo. Entonces, 1 más 7.5 negativo es igual a 6.5 negativo. Efectivamente, 6.5 negativo es la mitad de 13 negativo. Se han resuelto las operaciones. Para las y los estudiantes que ya conocían las propiedades y las relaciones entre los números positivos y negativos, han podido fortalecer sus conocimientos y aplicarlos. Pero quienes no habían logrado alcanzar aún este conocimiento o tenían dudas, esperamos que la sesión les haya servido. Esperamos que estas reflexiones les hayan ayudado a comprender cómo dar sentido y significado a las propiedades de las operaciones y los números positivos y negativos. Les invito a estudiar su libro de texto de matemáticas de segundo grado y analizar los ejercicios, considerando las relaciones y efectos de los números y las operaciones. Hemos terminado. Les invito a seguir participando con entusiasmo para que disfruten el aprendizaje de las matemáticas. Nos despedimos, profesora Pamela. Gracias. Gracias, maestro Eduardo. Hasta la próxima. Ay, qué bueno.